Bienvenidos de nuevo a mi canal, su oasis de noticias, rumores y análisis profundos sobre las celebridades más candentes del panorama actual. Hoy, vamos a descorrer aún más el velo de un enigma que ha mantenido a las redes sociales y a los pasillos de la farándula en ebullición, el anillo de Demet Özdemir y la presunta ventana a los pensamientos ocultos de Can Yaman. Sí, lo sé, suena a thriller de espías digno de la Guerra Fría, pero les aseguro que la realidad, en muchas ocasiones, supera con creces la ficción. Acomódense porque vamos a emprender un viaje colmado de conjeturas, interpretaciones rebuscadas y, por supuesto, un torrente de drama del bueno. Antes de que nos zambullamos de lleno en este misterio que haría palidecer al mismísimo Agatha Christie, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, jugoso y siempre actualizado sobre sus estrellas predilectas, análisis exhaustivos de sus outfits más comentados, entrevistas exclusivas que nadie más tiene y, por supuesto, los rumores más picantes del momento, servidos en bandeja de plata. Así que no se pierdan ni un solo detalle, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al meollo del asunto. La tormenta perfecta se desató hace algunas semanas, cuando Demet Özdemir, la talentosísima y deslumbrante actriz turca, fue captada luciendo un anillo que a todas luces, no era una joya cualquiera. No era el típico anillo de compromiso ni una pieza discreta para el día a día, sino una creación con un diseño intrincado, casi laberíntico y, según los observadores más perspicaces, rebosante de simbolismo. La reacción en redes sociales fue inmediata y explosiva, como un volcán en erupción. ¿Quién le había obsequiado semejante joya? ¿Cuál era su significado oculto? Y la pregunta del millón, ¿tenía alguna conexión con Can Yaman, su ex CEO protagonista y expareja, cuyo romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo? Aquí es donde la teoría conspirativa comenzó a tomar forma, a enredarse como una hiedra venenosa. Algunos fans, aferrándose a la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana, empezaron a analizar cada recoveco del anillo buscando pistas que confirmaran sus anheladas sospechas. Y vaya si encontraron cosas. Comenzaron a circular imágenes comparando el anillo de Demet con otros accesorios que Can Yaman había lucido en el pasado, desde pulseras hasta colgantes, e incluso con ciertos elementos decorativos presentes en su casa, como patrones en cojines o diseños en cuadros. La similitud, según ellos, era innegable, una prueba irrefutable de una conexión oculta. Pero la cosa no se detuvo ahí. Los más audaces, armados con lupas virtuales y una cantidad ingente de tiempo libre, se lanzaron a analizar el diseño del anillo en sí mismo, diseccionándolo como si fueran cirujanos expertos. Descubrieron que ciertos grabados aparentemente aleatorios, al ser observados con detenimiento, parecían formar las iniciales de Can Yaman, entrelazadas de manera sutil pero inconfundible. Otros afirmaban con la seguridad de un experto en gemología, que las piedras preciosas utilizadas en la joya, como zafiros y esmeraldas, tenían significados ocultos relacionados con el signo zodiacal de Can, o incluso con fechas importantes en su relación. Una locura total, una espiral de teorías sin fin. Ahora, seamos honestos y aterrizados. La mayoría de estas interpretaciones son, en el mejor de los casos, especulaciones nacidas de la esperanza y el deseo ferviente. Es sumamente fácil ver lo que uno quiere ver, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida y añorada como Demet y Can. Sin embargo, la magnitud y la intensidad de la reacción del público demuestran el impacto profundo que tuvieron en la gente, la huella imborrable que dejaron en los corazones de sus fans. Pero, ¿por qué este anillo en particular ha desatado tanta controversia, ha provocado un tsunami de reacciones? Creo que hay varios factores clave en juego. En primer lugar, la historia de amor entre Demet y Can, aunque relativamente breve, fue intensa, pública y omnipresente. Sus personajes en la aclamada serie Erkenci destilaban una química innegable, una conexión palpable que traspasaba la pantalla y se extendía a la vida real, al menos durante un tiempo. Cuando su relación llegó a su fin, muchos fans se sintieron descorazonados, devastados como si hubieran perdido algo personal, un pedazo de su propia felicidad. En segundo lugar, tanto Demet como Can son figuras públicas extremadamente activas en las redes sociales. Comparten fotos, vídeos y mensajes que ofrecen a sus seguidores una ventana a sus vidas, una mirada íntima a su día a día. Esto crea una sensación de cercanía y familiaridad, como si los fans realmente los conocieran,
como si fueran amigos o familiares. Por lo tanto, cualquier cambio significativo en su vida personal, como un nuevo anillo, una nueva pareja o un nuevo proyecto profesional, se convierte en motivo de intensa especulación, en tema de debate nacional. En tercer lugar, y no menos importante, la prensa rosa, siempre hambrienta de exclusivas y escándalos, siempre está al acecho buscando una buena historia que contar. Y la posibilidad, aunque remota, de una reconciliación entre Demet y Khan es un tema que vende, un cebo irresistible para atraer lectores y generar clics. Así que los medios han alimentado la especulación sin piedad, publicando artículos y reportajes que analizan cada detalle del anillo con lupa, explorando su posible relación con Can Yaman desde todos los ángulos imaginables. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de esta historia, los verdaderos artífices de este drama? Pues, hasta el momento ni Demet ni Khan han emitido declaraciones públicas oficiales sobre el anillo. Demet ha sido vista luciendo la joya en varias ocasiones, durante eventos públicos y en sus redes sociales, pero ha evitado cuidadosamente responder preguntas directas al respecto, esquivando a la prensa con la habilidad de un contorsionista. Khan, por su parte, ha optado por el silencio absoluto sobre el tema, lo que solo ha servido para avivar aún más los rumores, para echar más leña al fuego de la especulación. Este silencio estratégico, esta negativa a alimentar la polémica, es comprensible. Tanto Demet como Khan son plenamente conscientes de la atención desmesurada que generan, y saben que cualquier comentario, por mínimo que sea, será analizado y diseccionado hasta la saciedad, magnificado y distorsionado por los medios y las redes sociales. Así que prefieren mantener la boca cerrada, jugar al despiste y dejar que la gente especule libremente, protegiendo así su privacidad y evitando añadir más combustible al incendio. Pero ¿podría haber algo de verdad en todo este torbellino de rumores? ¿Podría ser que el anillo de Demet sea realmente un mensaje secreto, una señal codificada enviada por Can Yaman? Pues, siendo realistas, es poco probable. Si Khan quisiera enviarle un mensaje a Demet, expresar sus sentimientos o proponer una reconciliación, probablemente lo haría en privado, de manera directa y personal, sin necesidad de recurrir a elaborados códigos y simbolismos que podrían ser malinterpretados. Sin embargo, la posibilidad de que el anillo tenga algún significado especial para Demet no se puede descartar por completo. Tal vez sea un regalo de un amigo cercano, un símbolo de su independencia y empoderamiento, una joya que representa un momento importante en su vida, o simplemente una pieza que le gusta y con la que se siente cómoda. Lo importante es recordar que la vida personal de las celebridades es suya y solo suya, y tienen derecho a mantenerla en privado, sin tener que dar explicaciones a nadie. Ahora bien, hablando un poco más sobre Can Yaman, es innegable que su figura ha generado controversia y polarización en los últimos años. Algunos lo ven como un galán carismático y talentoso, un actor con un futuro prometedor, mientras que otros lo critican duramente por su comportamiento a veces impulsivo y sus declaraciones polémicas, que han sido tildadas de sexistas y arrogantes. Es cierto que Khan no siempre ha sido el más diplomático y políticamente correcto a la hora de expresarse. En varias ocasiones, ha hecho comentarios desafortunados que han sido considerados ofensivos y discriminatorios, lo que le ha valido críticas feroces y ataques despiadados en las redes sociales. Sin embargo, también es cierto que Khan ha mostrado un lado más sensible y humano en otras ocasiones, participando en causas benéficas, hablando abiertamente sobre sus problemas de ansiedad y demostrando un gran cariño y agradecimiento por sus fans. Creo que es fundamental recordar que Can Yaman, al igual que todos nosotros, es un ser humano imperfecto. Tiene sus virtudes y sus defectos, sus aciertos y sus errores, sus momentos de gloria y sus caídas en picado. No podemos juzgarlo basándonos únicamente en sus declaraciones públicas o en los rumores que circulan sobre él, sino que debemos tratar de comprenderlo en su totalidad, teniendo en cuenta su contexto y su trayectoria personal. Volviendo al tema central del anillo, creo que la verdadera lección que podemos extraer de todo este culebrón es la importancia de no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores sin fundamento. Es fácil caer en la trampa de interpretar cada detalle y buscar significados ocultos donde no los hay, de construir historias fantasiosas a partir de meras conjeturas. Pero al final del día, lo que realmente importa es respetar la privacidad de las personas y dejar que vivan sus vidas como mejor les parezca, sin interferir ni juzgar. Y por supuesto, no podemos obviar el papel crucial que juegan las redes sociales en la creación y el sostenimiento de teorías conspirativas. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es sumamente fácil perderse en un mar de rumores, noticias falsas y opiniones sesgadas.
Por eso es esencial ser críticos con lo que leemos y vemos en Internet, verificar la información antes de compartirla y no creer todo lo que nos dicen. En resumen, el misterio del anillo de Demet Özdemir y su supuesta relación con Can Yaman es un ejemplo paradigmático de cómo la especulación, el deseo y la necesidad de encontrar significado en lo aparentemente aleatorio pueden crear historias donde no las hay. Aunque la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can siempre estará presente en la mente de sus fans más acérrimos, lo más probable es que el anillo sea simplemente un anillo, una joya sin más trascendencia que su valor estético. Y ahora, para poner punto final a este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el misterio del anillo y su posible conexión con Can Yaman. Me encantaría conocer sus opiniones sobre todo esto. ¿Creen que el anillo tiene algún significado especial? ¿Piensan que Demet y Can podrían reconciliarse algún día? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que aquí encontrarán contenido fresco, jugoso y siempre actualizado sobre sus estrellas favoritas, análisis exhaustivos de sus outfits más comentados, entrevistas exclusivas y, por supuesto, los rumores más picantes del momento, servidos en bandeja de plata. Así que no se pierdan ni un solo detalle, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.